Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La controversia ha permanecido en diferentes sectores del país tras que se conociera la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo, la cual consideran promueven la ideología de género. Padres de familia, representantes de la iglesia y centros educativos participaron en el movimiento Por Nuestros Hijos bajo el lema "Con mis hijos no te metas", y si bien señalan que no se oponen a la educación sexual siempre que se haga de la manera correcta y a una edad adecuada, lo que queremos es tener la seguridad de que no habrá ideología de género en el sistema educativo nacional. Queremos una educación sexual para nuestros hijos desde el punto de vista biológico y objetivo, no a través de esta ideología. Igualmente, la conferencia episcopal se pronunció al respecto y expresan esta normativa genera peligros, ya que atenta contra la integridad y el valor sagrado de la institución familiar y matrimonial, particularmente en los peligros que atenta contra nuestra niñez y juventud, como es la ideología de género o perspectiva de género en la desestabilización de la familia natural. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Edgardo Casaña, desvirtuó que las diferentes desinformaciones de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo promueva la ideología de género y menciona que es un tema religioso, ideológico y se volvió politiquería barata. No obstante, en las últimas horas la polémica se intensificó después de que desde la Secretaría de Educación se difundiera una circular que establecía que debía eliminar todo tipo de manifestaciones religiosas en los procesos de capacitaciones, taller, reuniones y actos oficiales, la cual generó una lluvia de críticas por parte de diversos sectores que rechazaron la determinación firmada por el director general de Modalidades Educativas, Ilish Valladares, lo que habría generado la destitución del funcionario. El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó en su cuenta de Twitter que tomó la decisión de destituir del cargo de director general de Modalidades Educativas al profesor Ilish Valladares, a quien agradeció su labor en la Secretaría de Educación. Sin embargo, asegura que no permitirá que ningún funcionario de la Secretaría de Educación tome decisiones unilaterales que no representan las políticas ni filosofía de nuestro gobierno. La educación es integral y los valores cívicos, morales y espirituales deben estar presentes en cada espacio formativo de nuestra Secretaría, dijo el titular de Educación. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Controversia, como decía la introducción, ha generado la propuesta de ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente. Hoy vamos a abordar este tema. Está con nosotros la subdirectora general de Básica, Alana Domínguez. Bienvenido, profesora. Muy buenos días, licenciado Raúl y teleaudiencia. Gracias por estar aquí. El señor ministro de Educación, Daniel Esponda. Ministro. Un gusto, buenos días. De verdad que para mí es un enorme placer estar en este foro, el cual lo he dicho siempre y lo voy a seguir repitiendo, es en el que me siento más cómodo y es el que yo miro en las mañanas, generalmente. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, ministro. Don Carlos Héctor Savillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas del país. Gracias, don Carlos, por venir. Muy buenos días, muchas gracias, Raúl, por la invitación y también un placer estar compartiendo con los amigos este foro. El pastor Gerardo Irías está con nosotros. Él ha sido presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa. Pastor. Privilegio, una bendición compartir con ustedes esta mañana y con cada uno de los que estamos aquí presentes. Sí, ¿por qué existe un rechazo por parte de algunos sectores contra la Ley de Educación Integral para la Prevención al Embarazo Adolescente? Voy a escuchar a las autoridades de educación inicialmente. Ministro. Bueno, en principio creo yo que, mire, nosotros, Raúl, no podemos permitir que los problemas de los adultos hagan que nuestras escuelas se conviertan en campos de batalla. Y pienso yo que eso es precisamente lo que está ocurriendo con este tema. Mire, en primera instancia, lo que tenemos aquí es un problema en el país. Nosotros somos el país de toda la región que tiene mayor incidencia de embarazos en niñas. No estamos hablando solamente de menores de 18.
Estamos hablando de niñas de 12, de 13, de 14 años. Que eso claramente es un abuso contra estas niñas. Y yo creo que es importantísimo que lo estemos discutiendo, el tema, pero más allá que discutamos el tema, creo yo, y quiero aprovechar el inicio del programa para decir algunas verdades. Sobre todo, me están facilitando aquí la guía que fue la que comenzó el problema. Y cuando digo que no vamos a permitir que los problemas de los adultos conviertan en campo de batalla en nuestras escuelas, lo decimos precisamente por este tema. Y yo quiero dejar esto muy claro. Esta guía fue la guía que desató la lluvia de críticas. Y bueno, nos han dicho que es de la Secretaría de Educación. Bien, Primero, esta es una guía para los maestros. sí, ¿qué tienes a guía que ha generado esta polémica? Nada. No tiene absolutamente nada. Además, yo lo digo aquí públicamente y así quiero comenzar el programa. Si en esta guía alguien encuentra que hable de unas imágenes grotescas que han publicado, que lamentablemente algunos hermanos nuestros de otras iglesias han publicado imágenes grotescas donde dice que niños nacen con vagina y que niñas nacen con pene. Si usted encuentra esa imagen en esta guía, yo renuncio a mi cargo, porque mientras yo sea ministro de Educación, no vamos a permitir que en aras de esa, entre comillas, modernidad, se formen nuestros niños pensando que eso es normal o que debe ser parte de nuestra cultura cuando no lo es. Y quiero que regrese la cámara aquí porque y quiero que enfoque precisamente las primeras páginas, porque a nosotros se nos critica mucho por esta guía, de la cual nosotros no somos responsables. Si tal vez me puede hacer un zoom aquí, mira. Pero ¿cómo no es responsable esa guía si ahí enseño. está el gobierno de Honduras? No, pero le enseño, mire. Sí, claro, pero mire, ilustración, proyecto Forta, año 2018. Dale para arriba. Mire, primera edición, año 2018. Hágale ahí, fríselo, ahí. Entonces vea, no éramos nosotros. Ya aprendió a dirigir cámaras, el ministro Esponda. Ajá, dele. Es que yo lo miro a usted todas las mañanas, hombre, entonces ha aprendido alguna cosa. Dele. Entonces vea, no son en realidad, no es nuestro gobierno quien hizo las guías, es el gobierno del Partido Nacional. Entonces, cuando yo digo que no permitamos que nuestras escuelas se conviertan en campo de batalla de los problemas de los adultos, con todo respeto se lo digo yo a los amigos del Partido Nacional, la campaña legalmente comienza el próximo año. Entonces ellos hicieron esa guía de educación sexual, esta que está acá, y hoy dicen que están en contra. Entonces que nos expliquen cómo es que hoy están en contra si fueron ellos quienes hicieron la guía. Y por otro lado, la ley de prevención en embarazos no se comenzó a discutir en nuestro gobierno, se comenzó a discutir en el gobierno anterior. Y hay diputados del Partido Nacional que hoy siguen siendo diputados, que en la Comisión de Educación y en el Pleno votaron a favor de esa ley. Yo creo que aquí nombres de los diputados. ya le voy a dar los nombres. Lo que nosotros sí debemos de tener claro, Raúl, y esto es lo que nos debe de ocupar, y como buenos cristianos lo debemos de discutir y encontrar una solución. El problema en Honduras es que hay abusos sexuales contra nuestras niñas, y eso el Estado no lo puede permitir. Y todos los que somos educadores, según las convenciones internacionales en materia de niñez, somos procuradores de los derechos de los niños. Entonces, mire, yo invito y le hago un llamado respetuoso a los medios de comunicación. Usted enciende la radio, Raúl, a cualquier hora, y la televisión a cualquier hora, con honrosas excepciones de algunos medios de comunicación, y usted lo que encuentra es contenido sexual equivocado. Nosotros como educadores estamos obligados a hablar de ciencia, y siempre vamos a defender que la educación sea laica. Hoy nuestros niños tienen un universo de información equivocada en estos aparatos. Y estos aparatos a los niños no se los compramos los profesores, son las madres y los padres de familia. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay una responsabilidad compartida que inicialmente comienza en casa. Y nosotros debemos de poner en perspectiva el problema, porque debemos de impedir que a nuestras niñas la están embarazando. Entonces se han normalizado los contenidos sexuales equivocados. Usted escucha en la radio a cualquier hora unas barbaridades que cuando yo era niño era imposible que se escucharan en la radio. Usted dice en programas que hay dos locutores. No, le estoy hablando de las canciones que hoy ponen en la radio. Mire, aquí la lucha debería de ser, por ejemplo, contra el reggaetón. Bueno, ahorita me acordé una vez que yo fui a traer un hijo mío, cipote. Y entré y vi que lo estaba bailando con una niña. Cuando me montó al carro le dije, si yo fuera el papá de la niña... Claro. Sí, tiene razón. Ahí tiene razón. Esa música, terrible.
Y solo cierro con esto, el tema de los antivalores, que esa es tarea del hogar y reforzarlo nosotros como educadores en los centros educativos y por supuesto que en la iglesia también. Mire, cuando yo era niño, estoy seguro que el profesor Sabión también, que fue mi maestro, a quien yo admiro mucho, seguro que el pastor también, la profesora Lana también. Los cómics que nosotros vimos y que leímos llamaban a los valores. Les recuerdo yo que aquella importante cadena de cómics decía, y en el Salón de la Justicia, Superman, y la lucha era contra los malos, en defensa de la justicia. Y hoy nuestros niños, aunque no nos guste, es una realidad, y ahí tenemos culpa todos. El Estado por no regularizar algunos medios y los medios también por caer en algún grado de irresponsabilidad. Hoy nuestros niños en nuestras escuelas, lamentablemente, juegan a ser Pablo Escobar. Hoy nuestros niños aspiran a ser sicarios, aspiran a ser narcotraficantes. Esos son los valores que estamos transmitiendo. Entonces, yo pienso que hay, no quiero decir doble moral, pero hay una incongruencia entre criticar una cosa loable como la educación sexual, porque es la pornografía quien está educando a nuestros niños, y el verdadero problema que es que tenemos en nuestro país una grave crisis de afianzamiento de los valores, que hay una grave crisis de un deterioro de nuestros principios morales, éticos y religiosos, que en la escuela estamos para reforzarlos. Y entonces ahí, y yo le hago ese llamado al pastor y a todos los hermanos de todas las iglesias, a los sacerdotes, a todos en realidad. Pongamos nuestros ojos en la familia. Nuestro país está teniendo un grave problema de descomposición de la familia. Hoy, aquella familia tradicional de papá, mamá e hijos, casi que está en peligro de extinción. Nosotros hoy vemos, y se lo digo nosotros, aquí está la profesora Lana, que no va a dejar mentir, que venimos de ser profesores de aula, igual que el profesor Sabión, de hace poco todavía estaba activo. Nosotros vemos con recurrencia hoy cómo el hermanito mayor o la hermana mayor es la responsable de los niños chiquitos. Hoy nosotros podemos ver cómo una tía quedó a cargo de los pequeños, que una abuelita que ya no tiene las fuerzas para estar en ese trabajo cotidiano de formar niños y niñas es quien está a cargo de ellos. Y hay muchos casos, Raúl, y mis compañeros orientadores de los centros educativos, la profesora Lana, no me va a dejar mentir, hay muchísimos casos que hay niños y niñas que llegan solitos a los centros educativos a matricularlos. Y nosotros igual los matriculamos. Claro. Porque no tienen un adulto responsable. Yo creo que esos son los temas que realmente debemos de poner en perspectiva, que la Secretaría de Educación debe de reforzar, pero que no es responsabilidad directa de la Secretaría. Usted como padre de familia es responsable de sus hijos. Nosotros como educadores, nuestros profesores, que hacen un trabajo noble, se convierten en madres y en padres de familia, debemos de reforzar esos valores morales y espirituales que en la casa se inculcan. Profesora. Sí, me gustaría decir que esta temática de educación sexual integral pues data ya desde el año 2004, desde que el Currículum Nacional Básico se estableció en el componente y área de conocimiento de ciencias naturales se abordaba esta temática. Poco a poco, a través de los estándares y las programaciones, se ha abordado esta temática. ¿Qué es lo importante de esta ley integral de educación para la prevención de embarazos? Precisamente es el hecho de que padres y madres de familia se acerquen a la construcción del reglamento de esta ley. Ahí van a tener la oportunidad de construir y tomar decisiones acerca de la gradualidad, de la profundidad curricular que se debe de tener en los contenidos. Sabemos que es necesario tomar cartas en el asunto. No es posible que niñas de 8, 10, 14 años estén falleciendo en nuestro país producto de un embarazo y es precisamente de una violación. Tenemos el caso reciente de la niña de 14 años de Choluteca, que ella falleció dando a luz a otra niña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Repite el dato, Lana, ¿cuántos años tenía esa niña? 14 años tenía la niña, 14 años y falleció dando a luz. Ustedes saben muy bien que hay un telón de por medio que no podemos nosotros negar, y es precisamente el tema del abuso sexual infantil. Por eso nosotros queremos que se tomen las decisiones pertinentes. Como padres y madres de familia debemos de ser responsables de la educación de nuestros hijos. Desde el mismo momento que van creciendo, ir dándoles la información de manera gradual, respetando lógicamente los valores de la familia, pero también como Secretaría de Educación somos responsables de dar una información científica desde las ciencias naturales, como la biología humana, ese desarrollo que van a tener las niñas y los niños
cómo educarles para la postergación de la iniciación de la sexualidad. Todos esos temas queremos nosotros que queden reglamentados en compañía y con la venia de los padres de familia. Me gustó muchísimo tuvimos un foro recientemente en el Congreso Nacional con la participación del pastor que está aquí presente y nos gustó mucho que él se acercó y nosotros le dijimos, estamos de puertas abiertas para que ustedes también puedan participar y puedan tomar esas decisiones. Nosotros como Secretaría de Educación queremos que los padres y madres de familia se involucren en los procesos educativos. Ya lo decía el señor ministro, tenemos casos referenciados de niños y niñas que se van a matricular solos a las escuelas, a los centros educativos, pero también tenemos padres y madres responsables. Queremos que ejerzan una paternidad responsable, pero no queremos que una niña salga embarazada por no haberle dado la información a tiempo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que realmente las trayectorias educativas se cumplan, queremos que las niñas y niños se formen, que realmente tengan su proyecto de vida. Hay más de 139,000 casos de embarazos en adolescentes del 2018 a la fecha. ¿Qué nos está diciendo esto? Esas cifras tienen un nombre, tienen un apellido, tienen un proyecto de vida que se ha truncado. Si nosotros como maestros, padres y madres de familia tomamos las decisiones a tiempo, muy posiblemente vamos a reducir esa tasa de embarazos. No quisiéramos que una niña tuviera ese trauma de traer al mundo cuando psicológicamente no está preparada. Por eso les invitamos a los padres y madres de familia, informémonos. Este proyecto de ley lo que nos permite es tomar decisiones. La ideología de género no está considerada en los 12 artículos de esta ley. Además que no existe la ideología de género. Así es, no existe la ideología de género. Nosotros sí creemos entonces que debemos de trabajar juntos. Estamos acompañados también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así lo contempla este proyecto de ley. Qué bien entonces que nosotros podamos identificar cuáles son esos criterios, esos nudos críticos que nos están empantanando. Invitamos a los padres y madres de familia que estén activos en la educación de sus hijos. A través de la Escuela para Padres es importante mencionar que ya se cuenta con programas formativos que se han estado desarrollando desde el 2010 a la fecha. Y hay un módulo específico que me llama poderosamente la atención y es precisamente el módulo de educación sexual. Ahí se le orienta al padre de familia cómo puede explicarle a los hijos cómo le es la postergación de la iniciación de la sexualidad, pero también nosotros no podemos negar de que hay una iniciación en la sexualidad bastante precoz. Hay un estudio que se acaba de socializar la semana pasada y es un estudio que se realizó por la Nacional en la ciudad de La Ceiba. ¿Qué nos reflejaba este estudio? Nos dicen que niñas de 10 años se están iniciando en la sexualidad, cuando el deber de los padres y madres de familia es cuidar de esa protección infantil, decirles, hablarles, concientizarles que realmente pueden esperar a esa iniciación de la sexualidad. Como Secretaría de Educación, entonces, estamos en una etapa fundamental ahorita y es con la actualización curricular. La actualización curricular nos va a permitir ese espacio para que padres y madres de familia puedan incidir en esos contenidos programáticos curriculares que se van a tomar en cuenta. Tengamos una sociedad informada para que la educación nos permita realmente postergar esa iniciación en la sexualidad, pero también la toma responsable de que cuando ya tengan su proyecto de vida puedan realmente decir, sí, yo voy a formar una familia, pero voy a esperar a culminar mis estudios. Sí, don Carlos. Bueno, me gusta mucho la participación del señor ministro de Educación porque él abordó muchas áreas, muchas aristas de este problema, en el sentido de que para que sea integral la formación en temas de reproducción, hay que socializar primero, y ese proceso que se está dando ahorita es lamentablemente lo que no se hizo cuando ese proyecto de ley se introdujo en el Congreso. Ahora lo están haciendo cuando ya el decreto fue aprobado. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que no lo dice taxativamente en la ley, pero ya sabemos que la ideología de género, sí, mi amigo Daniel, sí existe. La ideología de género se está imponiendo a nivel mundial, es una agenda global. Y ante eso es lo que por lo menos nosotros estamos en contra. Un tema, porque sí, coincido plenamente,
es una tragedia nacional la cantidad de niñas embarazadas que hay en el país. Es una tragedia, y no solamente nos refiramos a las niñas, también a los varones, a los involucrados, porque aquí ese es un punto. Estamos individualizando solo a la niña, pero nos estamos olvidando que para que haya un embarazo hay dos actores. Y solamente, históricamente, solo hemos castigado a la niña, la que sale embarazada en escuelas, no, te vas de esta escuela porque aquí no. Pero el varón ahí queda siempre, ¿va? Entonces eso, para mí, eso es injusto. Entonces, no lo dice el decreto, no lo dice el proyecto de ley, no lo dice la guía de inclusión, la guía que nos muestra aquí el ministro, pero está allí, al fondo, detrás está eso. Nos quieren imponer esta ideología de género que sí está en vigencia en Europa, en Estados Unidos. Vemos casos increíbles que se están dando en estos países por esa ideología. Entonces, el temor es que, ¿y cómo sabemos? Honduras es un país mendigo. Nosotros necesitamos de ayuda para todo y le andamos pidiendo la ayuda a todos lados para cualquier cosa. Y los que dan dinero, que las grandes organizaciones internacionales, los bancos y todo, condicionan esas ayudas a que el país tenga que aprobar cosas que normalmente no lo haría. Entonces, y el lobby LGTBI es muy grande, es muy poderoso, tiene muchísima plata en el mundo para influir en países como el nuestro, ¿verdad? Que tiene tantas necesidades. El otro día miraba ahí un dato, solo la Open Society de George Soros ha aportado 18,000 millones de dólares, ¿verdad? para impulsar estos objetivos, ¿verdad? Entonces hay plata de sobra y estos organismos tienen que justificar dónde va ese dinero y lo vienen a meter a estos países. ¿Por qué? Porque detrás de todo ello está el objetivo de controlar el crecimiento poblacional. Así de claro. Entonces, el señor ministro habla del papel, por ejemplo, de los medios de comunicación. Y es muy cierto, es que hasta para publicitar repuestos de carros, llantas y todo eso, se ha sexualizado todo, la publicidad está sexualizada en todos los aspectos. La música y esto que citó Raúl es muy cierto, ¿verdad? Bueno, yo en la escuela las escuelas que dirigí yo prohibía que se utilizara cierto tipo de canciones y cierto tipo de ritmos porque son un atentado contra todo lo que uno quiere imaginarse, ¿verdad? Solo hay que ver la letra, simplemente leer la letra de las canciones de este Conejo Malo, del Bad Bunny y de todos esos, ¿verdad? Es increíble los mensajes que ahí se transmiten. Entonces, hemos dejado a la libre que se transmita todo tipo de información sin ningún control ni de los padres de familia, ni de las autoridades. Desapareció la comisión de censura, que era la que más o menos antes controlaba las películas que venían al país y todo eso. Entonces, la familia y la escuela están siendo bombardeadas de todos lados oponiéndose a ese trabajo que nos lo exigen a nosotros, se le exige a la familia, se le exige a la escuela, pero uno como familia tiene que estarse defendiendo y viendo cómo protege a sus hijos de esa influencia externa. Entonces, por eso es que, y yo también he criticado el título de la ley, porque se contradice. Es educación integral, dice, para la prevención de embarazos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es una educación integral o es que vamos a promover que no haya embarazos en adolescentes? Para que no haya embarazos, simplemente utilice métodos anticonceptivos y ya. Eso es lo más sencillo. Entrenemos a los muchachos en métodos anticonceptivos y punto. Pero lo que dice la profesora Lana es muy cierto, un proyecto de vida. ¿Cómo logramos nosotros que nuestros hijos vayan formando un proyecto de vida a futuro? Entonces, la complejidad del tema es muy grande y como tal entonces tienen que abordarse de todas las áreas
Y por el otro lado, con un tema tan controversial como este, todos los sectores deben participar. Nos están llamando hoy a participar en la elaboración del reglamento. Todavía no ha sido publicado, pero cuando se emitió el reglamento no se llamó a todos los sectores. Fue socializado con sectores interesados de la ideología de género. A los demás no nos convocaron. Hoy que han visto la reacción que han tenido los padres de familia, entonces ahora sí ya la están socializando, pero ya el hecho está lamentable, afortunadamente no ha sido sancionado por la presidenta y espero que la presidenta antes de sancionarlo, lo mejor sería que lo devolviera al Congreso para que el Congreso se vea obligado a hablar con todos los grupos, sin exención de ninguna clase, para obtener una mejor ley, solamente. Pastor. Perdón, solo quiero decirle algo al profesor Sabión. Mire, la presidenta de la República es una mujer temerosa de Dios y no puedo hablar por ella, pero estoy casi seguro que si esa ley atenta contra los principios morales de nuestra sociedad, la presidenta no la va a sancionar y deben de tener esa garantía. Y lo dije yo al inicio del programa, maestro, mientras yo sea ministro de Educación, eso en nuestras escuelas, aunque sea una ley, no se va a enseñar. Pastor, ¿qué piensa Bueno, al escuchar relatos de Bueno, tanto la gente de educación como Carlos? les he escuchado a cada uno de ellos atentamente y creo que cada uno de ellos tiene su poco de acierto, ¿verdad? Como también sus falencias en algunas cosas, siempre lo he dicho. Estuvimos en la reunión, como bien lo dice aquí la maestra, y creo que algo importante que ocurrió ahí es el tiempo que nos dieron. Casaña se tomó todo el tiempo del mundo para hablar lo que él quiso, pero la oportunidad que nos dio a nosotros fue un minuto, y de hecho no fuimos invitados. Para empezar, no fuimos invitados, fuimos de metido, ¿verdad? Por casualidad llegamos ahí porque apareció la invitación en un lado, nos la mandó Narja, creo que fue la que nos la envió, y fuimos. Y como bien lo decía aquí Sabión, también tenemos otro problema. Nosotros en ningún momento hemos sido invitados para socializar esta ley. Y yo quisiera decirle aquí, me gustó como el ministro habló, un hombre se mira temeroso de Dios, me gusta, un joven especialmente, pero no ha sido bien socializada. Si usted se fija, los grupos que la socializaron son grupos feministas, son LGTB, la mayoría de nosotros no estuvimos ahí, los padres de familia. Si usted tuviera los 18 departamentos representados socializando esta ley, fuera otra historia, ¿me entiende? Entonces no tenemos una representación de la sociedad civil bien clara. Yo siempre he dicho que la mayoría de personas que nos representan en este país son títeres que se dejan manejar ciertamente por los gobiernos porque tienen un interés, pero hombres como, yo le voy a ser sincero, aquí habemos hombres que no nos vendemos por nada, que no tenemos un precio, que estamos dispuestos a morir por amor a este país. Somos contados en este país. Me gustó escucharlo hablar a usted, y si bien es cierto, por honor en este país muchas veces hay que renunciar a cargos, y yo creo que en nuestro país son muy pocos los que han renunciado a cargos por honor. Y me gustó escucharlo también decir que la presidenta es temerosa de Dios. Yo lo he dicho en otros medios de comunicación. Yo hablé con la señora presidenta 15 o 20 días antes que ella fuera presidenta de nuestro país. La llamé, hablamos como 10, 15 minutos y yo le dije, señora presidenta, no era presidenta, pero le dije, señora Xiomara, usted necesita a la iglesia para gobernar este país. Hablamos como unos 10, 15 minutos y ella me dijo, sí, pastor, necesitamos la iglesia para gobernar, cosa que no hemos visto. La iglesia ha estado fuera. La iglesia prácticamente no se ha tomado en cuenta. Agradecemos a Dios que hasta el día de hoy tenemos un hombre como usted que no ha prohibido que se ore en las iglesias, que no ha prohibido que vaya una Biblia a las iglesias, a las escuelas. Eso es importante. Pero ya se imagina si nosotros nos preocupáramos por tener una Biblia de estas para que leyeran que sea un versículo todos los días como Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Pero por esto se oponen un montón. Pero para poner una ideología que 33 veces aparece la palabra ideología en la ley que se está metiendo ahorita y atenta contra los padres de familia también porque está siendo prácticamente obligatoria y no debe de ser obligatoria, es anticonstitucional en esa parte. Entonces tenemos muchas falencias en la ley, la cual yo creo que es buena porque está interesado en prevenir pues los embarazos de nuestras niñas en nuestro país. Eso es bueno y lo alabamos porque yo creo que es un interés. Yo siempre he dicho, las iglesias somos reformatorios, somos manicomios, somos hospital, somos bancos, porque ahí se restaura la mayoría de personas que llegan con muchos pues desastres en su vida. Igual nos pasó a nosotros, alguien nos restauró un día. Pero hablando de la ley,
Creo que la ley en este momento, si la señora presidenta, y así como usted, un hombre temeroso de Dios, en este momento, si la sabiduría de Dios está en ustedes, aunque hayan otros grupos que quieran que se apruebe esta ley, que ya pues el Congreso la aprobó, pero todavía está en manos de nuestra señora presidenta para que pueda pasar a la Gaceta y hacer ley en nuestro país. Creo que en este momento ella debe de ser sabia y llamar a los padres de familia, llamar a las iglesias, a los diferentes gremios que de una u otra manera hemos decidido luchar por amor a nuestra familia, que se está destruyendo cada día más en este país. Y no es culpa del gobierno, es culpa de nosotros los padres de familia, es culpa de todos. Imagínense, las escuelas sacaron la clase de cívica, ya no se dan las escuelas. Es un desastre que tenemos en las escuelas, no es como antes era diferente, usted mismo lo decía. Entonces yo creo que hay que revisarlo bien, socializarlo bien, y está bien que se pueda hacer, pero mientras no se socialice, si en este momento nuestra señora presidenta decide en este momento sacarlo ya, yo creo que sería un desastre en el país, porque la mayoría de nosotros realmente que estamos en contra, pues vamos a tener que oponernos. ¿Y cómo lo vamos a hacer en las calles? Es la única forma que lo podemos hacer en las calles, porque no hay otra manera de hacerla. Nadie se comunica con nosotros. Allá, como dice ella, nos tomaron los nombres, pero nadie nos ha llamado. Hasta el día de hoy nadie nos ha dicho nada. Entonces yo creo que en el momento no estamos para seguirnos peleando ni matando, sino para unirnos. Yo veo sabiduría en usted, ministro, y yo creo que en este momento, si usted es el hombre que tiene la señora presidenta, los demás grupos que no creen en Dios, así como se depuró ahorita Savillón, que se depuró por lo que pasó allá, aunque no fuera culpable, así también tenemos maestros que han sido culpables de muchos desastres en el país. Especialmente tenemos un viceministro que no cree en Dios. No es un atentado contra nuestros niños, si un 90% de nuestro país cree en Dios. Entonces, si nosotros tenemos una minoría que nos quiere cambiar la agenda y nos quiere meter una ideología, yo creo que desde ahí estamos perdidos como país. Me dice un amigo que quería que se desarrollara más el programa. Ese mensaje de Esponda de que mientras él sea ministro, eso no va a pasar, deberías ponerlo como última hora, porque esa es la cagazón de todas las escuelas, de los padres de familia. Ese es un punto para el ministro. No, yo siempre he pensado que este Daniel Esponda es buen comunicador y que dice las cosas, pero todo el que se mete al gobierno son unas intrigas perras. Sí, ese es el problema. O sea, tengo experiencia en eso. Ha sobrevivido año y medio. Sí, ha sobrevivido año y medio. Pero voy a recalcar lo que me dice aquí Alejandro, y es cierto. Repite ese mensaje, ministro. Sí, mientras yo sea ministro de Educación, no vamos a permitir que en aras de ese modernismo esas ideologías se inculquen en nuestras escuelas. Y creo yo que eso es muy importante. Miren, nuestra sociedad debe poner nuevamente su mirada en aquellos valores cívicos, patrióticos, morales y espirituales que habían hecho de Honduras realmente un país de paz, sobre todo en la región centroamericana, en décadas donde toda la región estaba tan convulsa. Yo creo que eso es importante. Ahora, también debemos de reconocer, pastor, que la democracia se construye en función de las mayorías y el respeto de las minorías. Claro. El profesor Huincho, como cariñosamente le decimos, es nuestro viceministro. Y es un hombre muy noble. Y es un hombre que tiene sus peculiaridades como todo ser humano. Y eso también en el marco de la democracia lo debemos de respetar. Y fíjense que el profesor Huincho... Mire, a mí el profesor no me cae mal. Pero también hay que ponerle límites al hombre, porque ahora no es Huincho. Ahora es ministro. Ahora es viceministro de Educación. Y le voy a decir una cosa. Es que es la verdad. Sí. El cargo, cuando uno asume un cargo público, deja de ser tal. Es miembro del Estado y tiene una responsabilidad. Y el profesor me cae bien, él tiene una forma de ser que se le respeta, pero ahora es viceministro. Claro. ¿Y por qué es tan importante para nosotros el viceministro? Mire, todos los funcionarios de alto rango de la Secretaría de Educación es el que tiene más experiencia en prevención. Ha dirigido un programa de prevención en el colegio donde él trabaja, en Olancho, con muchísimo éxito. Y el profesor Savillón le dio clases a un hijo de Huincho en la universidad. Un excelente profesional, un muchacho con valores, desde luego, con todas las peculiaridades que tiene la juventud en aquel momento. Y yo creo que aquí, pastor, lo importante es qué es lo que vamos a hacer de aquí para allá. Porque lo importante es que hay un debate instalado. Y en la democracia, donde hay debate y hay posibilidades
de tener diferencias, de dirimirlas, eso nos da posibilidades de construir. Eso es lo primero. Y yo aquí ya les he dado una garantía. Y la vuelvo a repetir, mientras yo sea ministro de Educación, en nuestras escuelas no se va a prohibir ni el uso de la Biblia, ni las invocaciones a Dios, ni vamos a permitir que esa modernidad entre a nuestras escuelas. Ahora, ¿qué es lo que sí es un problema y que hay que discutirlo y que hay que atenderlo? Porque no es la ley. No es la ley. Y yo lo debo decir aquí, a la diputada Shirley Arriaga, por ejemplo, al compañero Casaña, que han sido parte de este proceso, lo hemos discutido con ellos ampliamente este tema. El problema que tenemos en el país son esos embarazos y esos datos horrorosos que tenemos, que si no me equivoco en el máster tenemos algunos datos para que la población nos pueda ver. Mire, cuando yo estuve en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica, en la Iglesia de San Juan Bautista, en la Kennedy, nuestros guías espirituales, los responsables del grupo, discutíamos temas de sexualidad en el marco de los principios cristianos. Mire, yo le acabo de enviar lo que me mandó una madre de familia ahorita, a Raúl, una letra de una canción. Lo que pasa es que a usted no lo entiendo. Fíjese que dice que los medios de comunicación son unos irresponsables. Y me manda esto. Si yo solo le estoy dando una muestra. Por eso, pero si yo leo o digo esto o lo pongo, sí, escándalo. Es irresponsable. O yo también. Exactamente. Porque, ¿cómo voy a poner esto? Ahora, usted no lo va a decir y precisamente eso es lo que... pero eso no es de ahorita, porque el ejemplo que puse del hijo mío, sí, el hijo mío, que lo hallé yo, bailando y aquel desorden, con una cipota, que le dije yo, oíme, si yo fuera el papá de la cipota, la pijeo. Es hijo mío y tiene 30 años. Claro. Sí, no es de ahora. O sea, eso no es de ahora. No, si eso viene de... Y Raúl, para hacer una observación, nosotros fuimos a hacer un evento cristiano a un colegio X, de aquí de Tegucigalpa. ¿Qué ocurrió después de que nosotros salimos de hacer lo espiritual? Un macaneo de una fiesta de perreo que había. Entonces lo que le digo, los mismos maestros se prestan para las sinvergüenzadas. Entonces también es de poner orden a los maestros. Pero no todos, pastor. Yo estoy seguro que no todos. Pero sí tenemos maestros muy desordenados. Pero ahora le voy a dar un ejemplo. Mire, uno como ciudadano, como parte de nuestra sociedad, vamos a fiestas, vamos a eventos. Mire, yo le mandé esa letra a Raúl, porque yo no la quise leer. No se puede leer en un programa como este. Sí, pero yo quería esa reacción. Enfocame, ¿qué tal este ministro? Se la mandó a Raúl para que la lea a Raúl y yo no la puedo leer. ¿Qué tal usted? ¿Verdad que no hay todo valor de leerlo? ¿Cómo lo va a leer? ¿Qué tal usted? O sea, que usted creía que Raúl es papo y lo va a decir. No, yo sé que no, yo por eso quería esa reacción. Pero ojo, nosotros vamos a una fiesta, a un evento, al estadio, a una feria, y esas canciones suenan. Esas vulgaridades suenan. Y ojo con esto, pastor, nuestros niños las cantan, nuestras niñas las cantan. Y las bailan. Y le aseguro, Raúl, que ese baile que usted vio a su hijo, que dije que lo hubiese cachimbeado, hoy es casi que un acto. Bueno, usted lo conoce. Sí, hoy es casi un acto sexual. Mire, y un día desarmé una fiesta en mi colegio. Pero usted anduvo balneando perreo, porque usted tiene 37 años. Sí, no me gusta, nunca me gustó. ¿Pero bailó perreo o no? No, nunca me gustó. Se lo digo. ¿Está diciendo la verdad o no está paseando? No es bailador el hombre. No, nunca me gustó. Le gusta bailar pegado. Ahí sí. Pero entonces, ¿no anduvo en el perreo? No, nunca. Entonces, usted ve hoy en las fiestas, que fíjese que en el centro, en la pista, donde normalmente se bailaba antes, nadie baila. Se agarran las hipotas de las paredes y prácticamente, como dice una canción de reggaetón, tienen sexo con ropa. A vista y paciencia de los adultos. Entonces, mire, pastor, con el respeto que todos nos merecemos, es ahí donde los valores morales, espirituales deben de salir. Yo miro hoy, y se lo digo en algunos tramos, hasta en mi familia. Yo no soy padre todavía, pero yo no permitiría nunca que una hija mía se vista como visten a las niñas hoy. Si es que las visten como que fueran mujeres adultas. Mira, hay una terrible sexualización de nuestros niños, pero terrible. Y usted va a las tiendas y ya no encuentra ropa para niños. Mire, lo normal y lo tradicional, cuando yo era niño, era que mis primitas anduvieran vestiditos de vuelo, unos calcetincitos de vuelo. Mire usted a ver, si hoy a nuestras niñas las visten con vestidos largos, porque ahí hay una inocencia. Mira, hace poco pasó la Semana Santa. Niñas, yo vi niñas en la playa, en las fotografías de los diarios, en trajes de baño de 2 piezas.
Y tampoco es que quiero que me pongan aquí como puritano, porque tampoco es cierto que llego al extremo. Pero mire, ahí hay, como bien lo decía la profesora Lana, se debe construir un proyecto de vida. Y nuestra primera gran tarea, y se lo digo, yo trabajé en un proyecto financiado por USAID para prevención de VIH en el litoral caribe de nuestro país, sobre todo en las comunidades garífunas. Nosotros comenzamos el proyecto trabajando en los colegios de media, donde ya había muchachos y muchachas de 16, de 17, y después de tener un año trabajando eso, nosotros nos fuimos a la escuela, porque ¿sabe qué nos dimos cuenta, pastor, en el proyecto? Que los niños de tercero y cuarto grado ahí comenzaban su actividad sexual. Y mire, yo le hago un llamado al pueblo hondureño, es que todos debemos de poner las pardas en remojo. Porque si una niña fue así a una fiesta, fue porque mamá y papá le autorizó que así se vistiera. Porque si un niño se sabe una canción de esas vulgares que Raúl y yo no tuvimos valor de leerlo aquí al aire, es porque papá o mamá deja que esos niños lo escuchen. Y yo le hago un llamado a las madres y a los padres de familia. Yo tengo la costumbre personal, desde adolescente casi, desde niño, me gusta muchísimo la música, de escuchar y leer las letras. Y el problema es que a veces, en nuestra sociedad tan acelerada, cantamos canciones que ni siquiera sabemos qué es lo que dice. Y le voy a decir una cosa, pastor, y lo he visto en mi iglesia, que yo soy católico, y en iglesias protestantes evangélicas. He escuchado canciones de estas de las que estamos hablando en las mismas fiestas. Entonces, mire, aquí hay que hacer una mea culpa generalizada. De todos hemos fallado. Madres y padres de familia, en algún grado nosotros los profesores que hemos de reforzar esos valores, y la sociedad en general. Y yo creo que este espacio que se ha aperturado es muy importante para que toda la sociedad hagamos un gran pacto, donde pongamos en el centro y que regresemos al sitial de sagrado a nuestros niños y a nuestras niñas. Los niños y las niñas son sagradas. Y además de todos los principios que profesamos espirituales, que ahí no nos vamos a meter en discusión porque en nuestro país hay diferentes denominaciones. Nosotros debemos de garantizar la democracia y debemos de garantizar los principios morazánicos, que la educación sea laica. Y le voy a decir una cosa muy particular que me ocurrió a mí en mi formación. Mi madre es una mujer católica practicante, pero fíjese que en el colegio nos puso en un colegio adventista. Y yo lo puedo decir con orgullo, estudié en el Colegio Adventista Metropolitano de aquí de Tegucigalpa, mi secundaria, que fue el único aspecto que estuve en la educación privada, soy más resultado de la educación pública, y tenía discrepancias con mi profesor de religión porque yo era católico. Esos conflictos también debemos de evitar que ocurran en las escuelas, porque nosotros debemos de garantizar que los centros educativos sean espacios sagrados, donde prioricemos la ciencia y también prioricemos los derechos de nuestras niñas y nuestras niñas. Para cerrar esta intervención, lo que quiero decir es que debemos de poner en perspectiva lo que estamos haciendo todos como sociedad, lo que está ocurriendo en nuestros hogares. Si nuestros hogares, como señala la literatura, son disfuncionales, debemos de procurar que sean los más funcionales posibles. Y ahí tenemos trabajo los profesores y las profesoras en los centros educativos, reforzar esos principios, esos valores que se inculcan en casa. En los medios de comunicación debemos de hacer una fuerte campaña para prevenir estas cosas. Y las iglesias y la sociedad civil de verdad, pastor, porque es que ese es el otro problema. Que aquí hoy cualquiera dice yo soy sociedad civil o represento a la sociedad civil y no lo eligió nadie. Sí. Correcto. Entonces, mire, de acuerdo con el profesor Sabión, hay un lobby muy fuerte. ¿Y sabe cuál es el problema, profe Sabión? Que esos países, a lo que usted menciona, siempre a nuestro país se han traído como estados referentes de lo que debemos de ser. Mire, usted escucha a un nacionalista, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Decir que la democracia de los Estados Unidos de América, de unos países de Europa, y en todos esos países hay matrimonio igualitario. Es más, y yo comparto con el profesor Sabión, una terrible aberración en algunos países de Europa que quieren despenalizar la pedofilia. Óigame, esas son palabras mayores. Si nosotros tenemos un problema en los embarazos, tal vez nos ponen los datos, que debemos de ver cómo lo contenemos. Entonces, creo que es oportuno, y desde Secretaría de Educación, desde la dirección de prebásica que estamos fortaleciendo, desde la de básica que estamos trabajando, tenemos que discutir contenidos sexuales adecuados, para que nuestras niñas sepan que las relaciones sexuales
antes del matrimonio no son adecuadas, que las relaciones sexuales antes de alcanzar la madurez física y psicológica no son adecuadas. Y solo miren ese dato, pastor, que eso es lo que a mí me tiene supremamente preocupado. Del 2018 al 2022, 139.343 niñas reportadas. Espéreme, pero diga la edad de las niñas. De 10 a 14 años. De 10 a 14 años. Eso es un problema. 139.000. Esa es la estadística. De lo reportado. Sí, por eso. Y los Sí. que no entran. Y hay subregistros que realmente no se detallan, ¿verdad? Quisiera mencionar que una de las bondades que yo pudiera mencionar acerca de esta ley es precisamente que se pretende fomentar el mayor involucramiento de padres y madres de familia desde la responsabilidad, ¿verdad?, del ámbito del cuidado. Es necesario de que tengamos esas decisiones. Quiero comentarles que en el Centro Educativo Perfecto H. Bobadilla, la semana pasada, con una intervención que tenemos a nivel local, se solicitó por parte de los padres de familia que se informara en la Sociedad de Padres de Familia, con la Escuela de Padres y Madres, el tema de prevención de embarazo. ¿Y por qué? ¿Por qué se originó esta solicitud? Hubo involucramiento de la CESAL, de la Cruz Roja, porque ya se reportó que en el 4º grado hay una niña de 10 años que está embarazada en este momento. Y nosotros sí debemos de ser responsables, sí debemos de dar respuesta. Qué bien la iniciativa de estos padres de familia, pero no debería de haber un embarazo. Una niña no debería de ser madre. Una niña debe de estar en el centro educativo, adquiriendo conocimientos, desarrollando habilidades, soñando, jugando y no siendo embarazada por una violación. Sí, bueno, solo déjenme ir a una pausa porque tengo que cumplir con los patrocinadores. Pero aquí me dice el doctor Carlos Umaña, diputado por el departamento de Cortés del Partido Salvador de Honduras. Carlos, que fue compañero mío en el Instituto Salesiano San Miguel. Carlos quiere participar para hablar, pues me dice Carlos, para hablar lo que pasó en el Congreso y por qué se votó a favor. Ya estará en la línea el doctor Umaña. Me dice Alejandro, también tiene razón Esponda eso de la música. Mi respeto para Esponda. Se lo van a querer volar los radicales. Yo le he dicho al presidente Zelaya, Esponda es un buen comunicador. Y hoy ha hecho algo que yo creí que iba a hacer como otros funcionarios del gobierno que les encanta pelear con los medios de comunicación y con los periodistas. Y el ministro Esponda hoy hace un llamado correcto a nosotros los medios y a los periodistas, sin estar peleando. Este país es de construir. Miren la desgracia que acaba de pasar en esa cárcel. Bien, ahora se va a regresar que los militares van a ir a cuidar las cárceles. Primero se le entregó a la policía este gobierno. Fracasó a la policía y ahora se la van a volver a los militares. También fallaron los policías. La primera intención de la presidenta Xiomara fue entregarle a la policía esa cárcel. Fallaron, ahora vuelven los militares. Yo, aparte de que fue un fracaso la policía, pero ya es pasado. Y hay 47 mujeres muertas que todavía las están sacando de esa morgue que está aquí cerca, aquí atrás. Yo espero que la policía militar lo haga bien. Por el bien de Honduras, independientemente de Libre, el Partido Nacional, del Partido Liberal y ojo, políticos, no hagan política con esa muerte de esas mujeres. Piénsenlo, por Honduras, porque aquí vivimos todos y la mayoría de los hondureños somos pobres, hombre. Aquí hay un grupito así, chiquito, que se puede ir de este país porque tienen muchísimo dinero. Son contados. Toda la mayoría de los que estamos aquí hoy, los que nos están viendo y nos están escuchando, no nos podemos ir de Honduras. Ojalá que los militares triunfen. Qué bueno que hoy está el ministro, que está aquí un pastor, que está don Carlos con tanta experiencia, la profesora, para hablar de esto. ¿Cuántas niñas han sido embarazadas? 133.400. Entre 10 y 14 años. Entre 10 y 14 años en el periodo del 2018 a la fecha. Y en este año, al mes de mayo, se contabilizaban 9 muertes de niñas menores de 10 años por el tema de embarazo. Una pausa. Sí, ¿no? El problema es que
estoy buscando aquí, pero no aparece el dato, solo me aparece la tasa de natalidad bruta, 21.6, que es lo que tiene para Honduras actualmente. Pero de esos, saqué el promedio, que son 38,000 en promedio por año de nacimiento, ¿verdad? Pero no tenemos el dato total de nacimientos para determinar la tasa. ¿Cuántas? Lo tenemos en la presentación. La precisión lo tenemos. Sí. Ok. Están los partes. Porque allí pudiéramos sacar la tasa de natalidad para niñas entre 10 y 14 años. Sí. Pero mire ese dato, por ejemplo, profe, debe encendernos las alarmas. Claro, es una tragedia lo que dije, ¿verdad? Eso es una tragedia nacional, ¿verdad? Y es algo que nos debe importar a toda la población, a toda la sociedad hondureña, porque esto trae consecuencias sociales, económicas, políticas, demográficas, de todo tipo, las altas consecuencias que no solamente afecta a esas 38,000 y pico de niñas, ¿verdad? No. Es que afecta a la familia y afecta a la sociedad también. Y hay otro detalle también sumamente alarmante, que la probabilidad de que exista un nuevo embarazo tarda 2 años en volver a tener el segundo embarazo. Entonces, eso es una cadena. Se truncan los sueños, se profundizan las barreras de la pobreza, ¿verdad? La pobreza, ¿Cómo una niña va a sacar adelante a otra niña? Así es. ¿De quién va a ser carga? El autocuidado aquí tiene que ver demasiado, ¿verdad? Debemos de ser responsables. Y hay algunos beneficios también que me gustaría que volvieran a poner en pantalla. ¿Qué ganamos nosotros con tener esa educación sexual? No sé, ministro, si usted gusta compartirlas. Mejora la comunicación familiar, clarifica los valores que tenemos como familia, lo hemos dicho, es importante el involucramiento de padres, madres de familia, tutores encargados. También esas prácticas sexuales se retardan. Y también podemos tener esos comportamientos preventivos, ¿verdad? Nosotros queremos que los servicios amigables, que las niñas, los niños, a través de las clínicas de los adolescentes, reciban esa información de manera académica, científica, y que puedan aclarar las dudas. Es un tema que se debe de abordar desde casa, pero cuando casa no lo aborda, tenemos que ser responsables como Secretaría de Educación y abordarlo desde los contenidos curriculares. Pastor, y luego el diputado Carlos Umaña. Bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras opiniones, pero la realidad de nuestro país es otra. Gobierno tras gobierno siempre quiere hacer cambios en todas las cosas que están pasando en el país. Yo soy de una aldea, me crié en una aldea de San Juancito. Creo que en la historia nunca he visto un ministro de Educación que vaya a visitarlo ahí. Nunca he visto autoridades importantes que lleguen a mi aldea. La escuela, para hacerla tuvimos que buscar ayuda para que se hiciera la escuela. Hay tantas necesidades en las escuelas, pero hoy en día queremos aprobar una ley para, de repente, muchos están preocupados de corazón por las niñas, otros por quedar bien con X personas, otros por quedar bien con una agenda escondida, 2030, que viene una ideología de género increíble. Entonces, está bien, todos estamos preocupados, la iglesia está preocupada, los maestros están preocupados. Cuando yo escucho a Casaña, escucho más un político que un maestro interesado en una población que está haciendo pedazos todos los días. Yo creo que ya el pueblo hondureño está cansado de escuchar políticos. Me gusta escuchar a este varón, como lo escuché hablar, y no es que le esté lisonjeando tampoco, pero lo veo que tiene bien claro su norte, tiene bien clara su visión. Y si la señora presidenta y usted están unidos, creo que las demás opiniones de una u otra manera son importantes, pero creo que es el momento de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Aquí podemos hablar un montón de cosas, pero ¿qué vamos a hacer con esta ley? ¿Nos vamos a sentar? ¿Va a haber un compromiso hoy de parte del ministro de Educación que se va a comprometer a que nos sentemos, la revisemos para poderla ya hacer ley completamente y que la presidenta lo pueda hacer? ¿O qué vamos a hacer? ¿Seguir hablando? Yo creo que ya no tiene sentido. Entonces lo más correcto es que usted hoy nos diga qué vamos a hacer de aquí para allá, ¿verdad? Ponga fecha y lugar. Perfecto. Póngala, ahora mismo, y nos comprometemos aquí públicamente, ir con los técnicos y las técnicas de la Secretaría de Educación, si lo quieren, donde la quieran hacer, si la quieren hacer en la confraternidad, si la quieren hacer en la vía pública, si la quieren hacer en la Secretaría de Educación, donde ustedes digan el día y la hora. Excelente, yo me pongo de acuerdo con usted a salir de aquí para poner la siguiente semana, la fecha ya esta otra semana que viene, nos reunimos y yo voy a hablar con las personas, los abogados, los interesados en esto para que la revisemos junto con sus abogados y todo y podamos hacerlo. Eso me gusta, eso es
para mi palabra. Bien, voy con el diputado Carlos Umaña. Carlos, ¿por qué votaron a favor? Diputado Una mesa Partido de Salvador de prevención de Honduras, embarazo. Departamento de Esta Cortés. ley se Doctor Umaña. Buenos días, Raúl. Buen día a tu inmenso auditorio, a todos los panelistas, al ministro Esponda, que ahí está, con quien durante la pandemia tuvimos una fluida comunicación a raíz de tantas muertes de primera línea, maestros, médicos, y platicábamos, conversábamos de los problemas de la educación en Honduras. Quiero decirte, Raúl, que esta ley fue bien estudiada por nuestra bancada, no tiene ninguna ideología de género, como quieran llamarla, es una ley que lo que persigue, y te lo digo de manera personal porque me he visto el sufrimiento, he dado tantas anestesias para niñas embarazadas que no pueden tener día trabajo de parto, sino que terminan en cesárea. No es posible una niña, he dado niñas de 10, 11, 12, 13 años que terminan en cesárea porque no se puede, no pueden parir, simple y sencillamente no están diseñadas las niñas para ser madres en ese momento. Una de mis motivaciones, y yo participé, era estudiar claramente que esto no iba a cambiar para nada las creencias religiosas que tenemos en nuestro país. Es más, yo soy un abanderado de la fe católica, he sido prácticamente un predicador autorizado en San Pedro Sula por parte de la Iglesia Católica. Todo el mundo conoce mis acciones, soy pro vida, pero esta ley era necesaria para evitar los embarazos en la adolescencia. Créame, pastor, no tiene esa ideología. La motivación del Congreso Nacional no fue política, se lo digo porque ¿qué me podría interesar a mí o a nuestra bancada destruir los principios y valores de la sociedad hondureña? Para nada, bien al contrario, perderíamos votos si nosotros pensáramos así, porque la gran mayoría del pueblo hondureño abraza la fe católica, la fe evangélica y de otras religiones que hay. Entonces no nos vamos a poner a pelear contra la mayoría, pero sí necesitábamos un instrumento que garantice que la educación sea en niveles. Falta el reglamento, y ahí es donde invito al ministro Esponda. ¿Por qué no reglamente esa ley, ministro? Eso es lo que hace falta, el reglamento. Los niveles educativos, la ley no la vamos a cambiar en el Congreso, o sea, ¿por qué? Porque es una ley cortita, no incluye la ideología de género, no incluye nada peligroso para como piensan las iglesias. O sea, es igual que cuando se aprobó la PAE, la pastilla del día después, tampoco por la desinformación que había se hizo una satanización de esta cuestión. Entonces, Raúl, yo te agradezco mucho, la motivación del Congreso no fue política, fue simple y sencillamente evitar estas casi 50,000 niñas que tenemos, que todos los años salen embarazadas. Ahí mea culpa, los padres también tenemos la culpa, pero invito al pastor, al Gerardo Díaz, al señor Savillón, para que se reúna con el ministro y reglamenten esa ley, reglamentela, ministro. Quiero agarrar su compromiso de que usted se reúna con todos los sectores para que la reglamente y que nos llegue al Congreso el reglamento y así lo aprobamos. Querido Raúl, muchísimas gracias, un gran abrazo a la distancia. Gracias, Carlos. Gusto saludarte. ¿Comentario, ministro? No, estamos de acuerdo. Es más, le debo decir al doctor Umaña que, así como lo dijo él, hemos tenido una muy buena comunicación. Nosotros no hemos ido a reglamentar la ley. Precisamente tenemos una mesa donde se está discutiendo el tema y queremos que todos los sectores la aprueben. Porque mire, Raúl, aquí nosotros debemos de identificar dos cosas. En nuestro país se han aprobado muchísimas leyes que no se aplican. ¿De acuerdo? Y nosotros necesitamos, más allá de ir a imponer una ley, que creo que el doctor Umaña lo ha explicado muy bien, debemos de reglamentar la ley con todos los sectores interesados. Y le debo decir una cosa que nosotros estamos haciendo con el plan de refundación del sector de educación. Es primera vez en la historia, pastor, que le estamos preguntando a los niños qué quieren aprender, a las niñas qué quieren aprender, a nuestros profesores, a nuestras profesoras cómo lo van a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, pastor? Que la reglamentemos entre todos, porque también ocupamos que las iglesias sean defensores de esta ley. Que las iglesias, en sus jornadas de formación, porque en todas las escuelas, en todas las iglesias, de todas las denominaciones, además del acto religioso, de la celebración de la palabra, tenemos jornadas de formación con nuestros jóvenes. Y si ustedes nos acompañan en este proceso, que estamos deseosos que lo hagan,
Si la Federación de Escuelas Privadas viene y nos acompaña, y el pueblo hondureño, y ojo, mire, qué importante esto, Raúl, el sector de educación debe dar una cátedra de democracia. Y yo le hago un llamado a mis compañeros diputados del partido, a los diputados de los demás partidos, y le quiero hacer un llamado muy respetuoso a los diputados del Partido Nacional, que hoy son oposición. No utilicen esto para sabotear el gobierno o para levantar campaña. Miren, el próximo año viene la campaña electoral. Si quieren allá, despedacen al gobierno. Pero no agarren estos temas tan delicados. Vi a Toño Rivera mandándole mensajes ahí en las redes. No lo sigo. No, pero no es eso. Lo que le quiero decir es que estaba hablando de ese tema. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque aquí esta ley debe permitir lo que el doctor Umaña ha dicho. Primero, un tema que aquí debe ser innegociable. Tenemos que definir mecanismos de formación para que nuestros niños y nuestras niñas posterguen lo más posible su primera relación sexual. No estamos hablando de ir a discutir el uso correcto del condón o de métodos anticonceptivos. Nuestra primera gran batalla es lograr que nuestras niñas y nuestros niños posterguen su primera relación sexual. Así es. Segundo, que nuestra sociedad comprenda que hay adultos que por desconocimiento o porque no se aplica la ley, están violando a nuestras niñas. Porque cuando un adulto tiene un acto sexual con un menor de edad, es una violación. Y eso también hay que tenerlo claro. Y los aparatos de justicia del país deben de ser severos con los ciudadanos que tienen actos sexuales con menores de edad. Y lo repito una vez más, deben de ser severos. Y la tercera gran batalla es que nuestros jóvenes comprendan que la educación sexual es importante y que los contenidos sexuales deben de ser adecuados. Mira, ahí hay una cantidad de vulgaridades en esa letra de esa canción que le mandé a Raúl, pero fíjese que cuando en la escuela, y se lo digo yo como educador, en el colegio discutimos y usamos la palabra pene o vulva, nuestros niños y nuestros jóvenes se ruborizan, casi que se escandalizan, pero cuando le dicen que si le meten aquello, que eso es lo que dice una canción de Bad Bunny, fíjate que la gritan y la corean en las discos, en las fiestas infantiles. Entonces, óiganme, pueblo hondureño, hay una incongruencia aquí. Mire aquel riéndose. La goza. Y es padre de familia. Sí. ¿Cuántos tenés? Uno. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y has escuchado las canciones que están escuchando? Pero lo vio muerto de la risa. Sí, muerto de la risa. Así es el hondureño. Sí. Entonces creo que aquí lo que debemos de hacer es eso, una cátedra de democracia en el sector de educación. Nosotros no vamos a permitir que los políticos de ningún partido conviertan en campo de batalla nuestras escuelas y el derecho a la educación de nuestros niños y nuestras niñas, y queremos ir con todas las iglesias, con la sociedad civil realmente interesada en salvaguardar los derechos de nuestras niñas y nuestros niños, para que esas tasas espantosas que tenemos hoy de violación de niñas no siga aumentando en nuestro país. Sí, voy a hacer una pausa. En el programa Hoy es tu Día, la compañera Carmen, en todos los programas está esto, porque hay preocupación de la sociedad, y qué bueno, como está hablando el ministro, ligamos eso y vamos a la pausa. Esto es lo que se ha dicho en Hoy es tu Día. ¿Verdad? Estuvimos socializando anteriormente lo que está pasando, lo que vimos hace poco, antes de irnos a pausa comercial, representa lo que está pasando a nivel nacional. Hay opiniones encontradas y lo que queremos es llegar a una verdad. Ya el viceministro de Educación nos ha mencionado que el enfoque de género del cual muchos en este momento temen o no quieren, no viene ligado precisamente a las enseñanzas. Cristina Alvarado, que ella lleva la parte de defensa de víctimas de violencia, precisamente habla de que es una ley gradual en el cual se le va a explicar a los niños acorde a su edad lo que necesitan saber, y que no abre puertas a otro tipo de situaciones o de sembrar dudas que irán atravesando conforme pase la edad, ¿no? Que tenemos preguntas y que no podemos tampoco esconder, porque hablando puntualmente de la comunidad LGTB, que era lo que se decía antes de pausa, vamos a crecer y va a llegar a nuestros oídos la comunidad, va a llegar a nuestros oídos las diferentes orientaciones sexuales. Claro que es importante no una dogmatización, pero sí el hecho de que los niños conozcan. Entonces, ¿qué opinión le merece esta situación con respecto a que también en otros países se ha instaurado la ley? ¿Cómo han sido los resultados, por ejemplo?
Bueno, muchas gracias por la pregunta y la invitación. Todos los programas de educación sexual que se han implementado a lo largo del mundo han sido un caballo de Troya. ¿Y a qué me refiero con esto? Que han sido el vehículo por el cual se han terminado imponiendo campañas para legalizar y normalizar el aborto, para imponer la ideología de género y aún más grave todavía que todo esto, para eliminar los derechos de los padres. Es algo que lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en los Estados Unidos, lo hemos visto en la Argentina. Y aparte de eso han sido un fracaso absoluto con respecto a lo que supuestamente la educación sexual pretende hacer. Siempre nos dicen de que se trata de reducir los embarazos adolescentes y reducir los números de casos de enfermedades de transmisión sexual. Los datos nos muestran lo opuesto. En cuanto se legaliza, en cuanto se impone una ley de educación sexual en un país, explotan los casos de enfermedades de transmisión sexual. Lo hemos visto en la Argentina, lo hemos visto en Canadá, lo hemos visto en Estados Unidos. Yo he escrito un libro respecto a las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, con muchísimos datos sobre todos los países donde se ha impuesto la educación sexual, y no podemos decir que ha sido más que un fracaso. Ahora bien, Honduras tiene muchísimos problemas políticos, problemas sociales, problemas en la educación. Por lo tanto, nosotros podemos concluir, sin temor a equivocarnos, de que si lo que no funcionó en Canadá, lo que no ha funcionado en estados como California, como Nueva York, no podemos pretender que el caso de Honduras vaya a ser mejor. Ok, En diferentes programas se aborda esto. Era en Hoy es tu Día. Carmen hacía la pregunta. Antes de la pausa, Gisela, más extradiciones. Siguen las extradiciones en este país hacia los Estados Unidos. Adelante. Buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista, también a sus panelistas. En este momento ya las autoridades de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con los agentes de la DEA, están realizando el traslado de María Mendoza, quien es solicitada por el distrito de Arizona, acusada presuntamente por los delitos de lavado de activos y también por el delito de tráfico de personas. Ustedes podrían observar en las imágenes que ella, al bajar las gradas, tenía un poco de dificultad. Según su representante legal, a ella intentaron sacarla de su celda cuando se dio este atentado en la cárcel de mujeres. El traslado de ella se hará vía Palmerola, según nos ha manifestado su representante legal, el abogado Martín Iglesias. Hasta aquí también han llegado algunos de sus familiares para dar su despedida y han dicho que ellos tienen la esperanza de que ella pronto volverá porque no es culpable de los delitos que se les acusa. Asimismo, su representante legal ha manifestado que ella no quiso interponer ninguna apelación porque ha decidido defenderse en Estados Unidos porque no tiene nada que temer ante aquella justicia. Aquí aún se encuentran algunos de sus parientes a los cuales se les ha permitido el acceso durante varios minutos. Fueron aproximadamente unos 6 a 7 personas las que pudieron estar con ella previo a que ya en este momento se realiza este traslado de María Mendoza, acusada del delito de lavado de activos y también de tráfico de personas. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Vallas. De la entrevista con Raúl Valladares. Bien, me llamó la atención, pastor, que le estaba diciendo al ministro que había gente que se comunicaba con usted. ¿Qué le decían? ¿Que se comunicaba? Con usted ahorita, por dentro. Sí, porque, por ejemplo, el movimiento que hay con Mis Hijos No Te Metas, por ejemplo, quieren que les haga la invitación públicamente también
para ser parte de lo que pues la reunión que vamos a tener como iglesia también y sociedad civil. Entonces él me decía que nos haga la invitación públicamente. Entonces mire, me preguntaba él quiénes son ellos. Pero yo con todo gusto, y los invitamos aquí, pero mire, yo creo que como dice un sobrinito mío, hay que bajarle 2 rayitas, porque hasta el nombre es incómodo. Con mis hijos no te metas, pero nosotros a los niños los recibimos todos los días en la escuela. Mira, hay profesores y profesoras que se convierten en mamá y papá de los niños, que se convierten en el médico, en el guía espiritual. Entonces, ¿cómo no nos metemos y nos tenemos que meter? Pues yo creo que aquí este espacio nos va a servir, pastor, y le hago la invitación tanto a la Iglesia Católica como a las iglesias evangélicas de las diferentes denominaciones, a ese espacio que usted se va a encargar de buscar el lugar y nos vamos a poner de acuerdo al final del programa a la fecha. Están invitados todos, hasta los de este movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, porque se los digo con todo respeto y yo lo veo en los chats de padres y de madres de familia, de mis familiares. Han inventado cualquier cantidad de cosas que no son ciertas, que realmente son dolorosas. Entonces, mire, partamos de 2 o 3 elementos, pastor. Número 1, el país tiene un problema, son los embarazos infantiles. Esos chats donde más se ha atacado este proceso, que el doctor Carlos Maña lo ha explicado muy bien, es sobre todo en las escuelas de paga, en las escuelas privadas. Y quiere que le diga una cosa, que nosotros hemos estado analizando los datos. Fíjese que estos embarazos en niñas y estos abusos sexuales en niñas, con esos datos escandalosos, donde está la mayor incidencia, es en la familia de las niñas pobres. Así es. El círculo de la pobreza no se rompe. En las niñas de las familias pobres. Y en las escuelas privadas, en las escuelas de paga, es donde menos incidencia hay. Y mire, en su estadística que nosotros hemos identificado, que eso es lamentable, Raúl, hemos identificado que hay un sector de nuestra población que está yendo a abortar, que llevan a las niñas a abortar. Entonces, mire, yo creo que sí hay que meternos con los niños para discutir estos temas. Sí hay que ponernos de acuerdo con las madres y los padres de familia para discutir los temas, porque debemos identificar claramente el problema. Y en la pausa lo decía el profesor Sabión, Honduras era diferente antes, y le decía a Raúl que su hijo lo dice. ¿Será que podemos regresar a restaurar nuestra sociedad? Yo pienso que sí la podemos restaurar. Don Mario Vanegas, Tegucigalpa. Don Mario, buenos días. Buenos días, Raúl. Felicitar a todos los panelistas que están en ese lugar. El señor, el pastor Díaz, ¿verdad? Para el señor Sabillón, para el ministro Daniel, ¿verdad? Ayer mandamos un comunicado, ¿verdad? En el cual nosotros, pues, del ministro de Educación, Leponda, ¿verdad? El cual siempre estamos mirando la parte muy importante de nuestra sociedad. Pero, Raúl, hemos visto que donde se ha mirado esta ley, donde se han avalado estas leyes a nivel nacional, a nivel internacional, siempre la agenda escondida. Y siempre se ha mirado la falencia que hay dentro de esta ley. Y se ha mirado la diversidad de géneros, las cuales ha prevalecido en todos los países donde se ha avalado esta ley. Y yo quiero decirle que le doy gracias a Dios porque Él se ha abierto para tener un diálogo. Y como presidente de la Asociación de Pastores de APT, pues nosotros miramos a bien tener esta reunión y que esto sea socializado. La vez pasada estuvimos en el Congreso en el cual miramos, toda la gente estaba de acuerdo con esa ley, menos nosotros que estábamos ahí, ¿verdad? Que no los quisieron dar participación, fue la fuerza que los dieron la participación, y sería muy importante, ¿verdad? Que el ministro Daniel Leponda, ¿verdad? Ponga ese día con el pastor Gerardo Irías y poner en consenso esta reunión que es importante, porque la vez pasada lo quisieron meter algo ahí, Raúl, lo quisieron poner a una persona encargada de la iglesia evangélica en la cual nosotros no conocemos, no sabemos quién es, y decía que era la representante de la iglesia cristiana, en el cual en ningún momento nosotros hemos tenido un representante ahí dentro de lo que es el Congreso Nacional, y ese día
el diputado Casaña dijo que ella era la encargada, y en el cual nosotros como iglesia nunca hemos puesto a nadie para que pueda abogar por la iglesia cristiana. Y muchas gracias, Raúl, por este tiempo, dando a todos los panelistas, dando ese consenso a nivel de sociedad, que podamos nosotros ver esa ley a nivel de sociedad. Saludos al pastor Gerardo Irías, al Carlos Avillón, verdad, a Daniel Esponda, y verdad también a nuestra hermana ahí, verdad, Domínguez, apellido Domínguez, verdad, que también está ahí con nosotros. Verdad, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Don Mario, ¿comentarios? Ministro. No, yo pienso que ese es el espacio y esa es la democracia. Y yo creo que como ciudadanos correctos, yo creo mucho en el profesor Savillón, fue mi profesor. Usted está revestido de una autoridad espiritual. La profesora Lana es una especialista de este tema. Yo particularmente he trabajado mucho el tema antes de ser ministro de Educación. Es un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. Los educadores, los profesores y las profesoras somos los que recibimos a diario a esas niñas embarazadas en los centros educativos. Y le quiero hacer un llamado a los directores de centros educativos. Tuve una queja la semana pasada que un director le suspendió la matrícula a una niña porque salió embarazada. Cuidadito, me le suspenden la matrícula a las niñas por haber quedado embarazadas. Lo peor que podemos hacer es eso, por ejemplo, pastor. Porque nosotros entonces ahí estamos cortándole la trayectoria formativa a una niña y la estamos condenando a que 2 años después nuevamente esté embarazada. Nosotros debemos de procurar los derechos de esa niña que fue abusada y de la criatura que está en el vientre de esa niña que fue abusada. Entonces yo creo que este espacio, y reitero una vez más, Raúl, le hago un llamado a la Iglesia Católica, a los hermanos de la Iglesia Evangélica Protestante, a las diferentes denominaciones religiosas que tiene nuestro país, a los académicos y a los científicos y científicas que tienen experiencia y quieren aportar en este tema, para que en conjunto, respetando esa filosofía democrática que tiene la presidenta Xiomara Castro, podamos construir entre todos el reglamento de esta ley. Y yo creo que aquí es muy importante, y yo estoy seguro que el compañero Edgardo Casaña, que es el presidente de la Comisión de Educación, va a estar dispuesto, al igual que otros compañeros diputados, van a estar dispuestos a venir a discutir. Y yo quiero agregar un tema más. Y se lo digo aquí públicamente a la bancada del Partido Liberal. Si la bancada del Partido Liberal toma bien recibir a este servidor para discutir estos temas, con todo gusto los acompaño. Si la bancada del Partido Salvador de Honduras toma a bien tener una reunión con este servidor y con sus equipos para discutir el tema, lo hacemos con todo gusto. Y escuche bien lo que voy a decir. Si la bancada del Partido Nacional toma bien invitar a este servidor para que con toda la bancada del Partido Nacional discutamos este tema, con todo gusto voy y lo discutimos con ella. Y a los compañeros de mi partido, reafirmarles el compromiso de trabajar de la mano con la bancada. Lo que sí le quiero pedir a todas las bancadas del Congreso Nacional, a los diputados y a todas las denominaciones religiosas, es que no permitamos que este tema convierta en campo de batalla en nuestras escuelas. Tenemos una tragedia, como ya lo dijo el profesor Savillón. Esos datos es una tragedia para nuestro país. Y no solamente es para el tema de nuestras niñas, que es el más preocupante. Ahí hay un impacto social salvaje, ahí hay un impacto fuertísimo en nuestra economía y hay una degradación terrible en nuestros valores, porque difícilmente un niño o una niña puede formar a otro niño y a otra niña. Voy a Choloma, don Porfirio Méndez. Don Porfirio, buenos días. Buenos días, don Raúl. Un saludo a usted en lo personal y a los panelistas que están ahí. Más que todo, una pregunta, yo sé que está fuera del tema, pero sí no quiero aprovechar la oportunidad a preguntarle al señor ministro. Yo estoy llamando de aquí de Choloma, de la comunidad de La Justosa, donde hay un conflicto en una escuela de La Justosa, que el ministro bien lo conoce, y queremos preguntarle cuándo va a resolver ese problema, porque tiene 1 año y medio de estar con ese problema, o es que está esperando que haya un muerto, porque ahí desarman las puertas. Hay una persona ahí que él la conoce, una profesora que dice que es directora, entonces ella está abusando, rompiendo puertas y utilizando a los niños y haciendo un solo desorden. Por eso le pedimos a él que nos diga públicamente cuándo va a resolver el problema. ¿Espera que haya muerto o qué es lo que espera? Don Muchas Porfirio, gracias y buen día.
Don Porfirio, buenos días. La profesora Vanessa no es la directora del centro. Ella no tiene el derecho para estar en ese centro. Y el problema es que hay un grupo de padres y madres de familia que están empecinados en que ella sea la directora y ella no tiene el derecho. Y han irrespetado al señor director, que por ley le corresponde, por derecho le corresponde ser director. La última, y nosotros hemos atendido el tema, y nuestro último recurso, profesor don Porfirio, y le digo, nuestro último recurso, que es el que no queríamos hacer, que si el problema persiste, porque hay dos grupos de padres de familia confrontados, es la intervención de la policía. Es el último recurso que ya nos queda. Y si esta semana eso no se solventa, nosotros la próxima semana vamos a pedirle al ministro de Seguridad que intervenga el centro educativo con policías para resguardar la seguridad y garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Eso esperamos, gracias. Bien, gracias a usted. Vamos a la parte final. Conclusiones, profesora. Bueno, yo creo que es importante mencionar que el tener la venia del señor ministro, ¿verdad?, de que se fortalezca la mesa que ya está instalada, donde hay involucramiento de padres, madres de familia, la Secretaría de Salud, la Cedesol, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Creo que hoy hemos llegado a un gran consenso, y es que la falta de educación sexual es el principal responsable del embarazo precoz adolescente. Y por otra parte, que uno de los objetivos estratégicos de esta ley ya lo define: promover la capacitación y sensibilización del personal docente, madres y padres de familia en educación sexual desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, enhorabuena la decisión del señor ministro. Estamos para respaldar que se dé contenido académico, científico y pertinente, de manera gradual en los 3 grados y niveles del sistema educativo nacional. Gracias a la profesora Alana Domínguez, que ella es la subdirectora general de Básica. Pastor, ¿qué decirle a los hondureños, padres, madres de familia? Primero que todo, dar gracias a Dios por este tiempo. Creo que dialogando, creo que el poder del acuerdo es lo más importante en todo, ¿verdad? En la familia, en un gobierno, en una empresa, en lo que sea. Y para mí ha sido de mucha bendición haber estado este día. Y creo que cada uno de los que han estado mirando atentamente este programa el día de hoy, hay mucho pastor mirándolo, hay mucha sociedad civil mirándolo. Sé que también lo han tomado a bien el poder tener esa reunión y poder nosotros aportar nuestra parte y pues llegar a un acuerdo. Creo que la ley, si le ponemos un candado a algunas cosas que atentan contra los principios, ¿verdad?, bíblicos más que todo y morales de nuestra nación Honduras, lo cual somos un 90% que creemos en la palabra de Dios, creo que va a ser de mucha bendición. Y para mí, en lo personal, quiero decirle al ministro hoy, siga adelante, teniendo fe con honor, defendiendo este país con honor, y si hay algo que no está bien y si le toca renunciar porque alguien le quiere trabar una agenda, renuncie, porque usted es un hombre con principios y como usted lo dijo, nuestra señora presidenta es una mujer con principios y ojalá que en este momento ella también tome a bien esto que se va a llevar a cabo esta reunión y que tengamos la venia de ella también en ese momento para que ella pueda aportar también su parte ahí como una mujer que tiene hijos y es temerosa de Dios. Gracias, Raúl, gracias a todos por este espacio, y la iglesia está orando y está clamando, quiero que sepa, por todo lo que es este gobierno. A pesar de todas las circunstancias que han estado pasando, como iglesia no hemos parado de orar. Creemos que Dios todavía puede rescatar este país y nuestra señora presidenta todavía se puede reivindicar con muchas cosas que de repente han estado afectando a esta nación. Gracias al pastor Gerardo Irías. Don Carlos, conclusión sobre la propuesta de ley de educación integral, prevención al embarazo de adolescentes. Bueno, me alegra mucho que la disposición que tiene el señor ministro de Educación para que todos los sectores participen yo diría que más bien habría que aprovechar esta oportunidad para retomar, ya que en el proceso de discusión de la ley, yo le creo completamente al doctor Umaña su convencimiento, pero como yo siempre estoy con la duda de esa agenda oculta que hay, entonces si hay buena intención, ¿por qué no aprovechar esta circunstancia de que todos los grupos les están ofreciendo participar en la elaboración del reglamento? ¿Y por qué no revisar esta ley que todavía no es ley, ¿verdad? Revisarla
porque definitivamente sí habemos personas que tenemos nuestras reservas, ¿verdad? No lo dice la ley, pero en el fondo sabemos cuál es el objetivo que hay. Y como ya tenemos esa sospecha por los frutos que estamos viendo en otros países, entonces lo mejor sería blindarla de la mejor manera y por otro lado, comprometer a todos los grupos del país, a todos, sin excepción, porque en la medida que se socialice con todos los grupos, en la medida que todos los grupos participen en la revisión y en la elaboración del reglamento, en esa medida los está comprometiendo también para volver a retomar esos antiguos valores que tuvimos, con los que nosotros nos formamos y que sí podemos volver otra vez, pero no va a ser fácil, va a ser una tarea muy dura, muy difícil, muy compleja y que va a tomar tiempo también, porque la desvalorización que hemos sufrido en este país en los últimos 30, 40 años ha sido terrible y volver a aquellos viejos valores va a costar bastante, pero si no hay participación de todos, el poco trabajo que hacemos unos pocos es votado por la gran mayoría. Bueno, es lamentable esas canciones que se... Imagínense usted, el propio ministro nos está diciendo aquí que en su familia no le habían puesto atención a la letra de las canciones de este conejo malo, porque es un conejo malo obviamente, ¿verdad? Pero ese mensaje de ese conejo malo lo están repitiendo otros compositores y otros artistas. Óyeme, de todos los ritmos. Eddie, corregime, los muchachos, aquí vino ese Bad Bunny a San Pedro, ¿eh? Sí, nosotros estuvimos evangelizando ahí. Los boletos más caros de la historia. Y era una locura. Locura total. Y el estadio lleno, con lo diciendo don Carlos, es conejo malo. Conejo malo. Repleto el estadio. Y salieron del closet un montón también ahí. Sí. Increíble. No, y los niños quieren ser como él, pues que eso es lo grave. Sí. Lo más grave. Pero si escucha la letra de los otros colombianos estos, igual. Es igual, ¿verdad? Es la misma porquería, es la misma basura, ¿verdad? Y esos son los que están haciendo dinero, llevándose premios, ¿premiando qué? Premiando la vulgaridad. Es increíble, ¿verdad? Claro. Sí. Por supuesto. Gracias, don Carlos. Ok. Cerramos con el señor ministro Daniel Esponda. Mire, yo el primer llamado que le quiero hacer es a las madres y a los padres de familia. Acérquense a sus hijos. Yo sé que hay un frenesí terrible por el tema laboral y la crisis económica del país, pero acérquense a sus hijos, acérquense a sus hijas, tomen el tiempo de escuchar lo que sus hijos están escuchando, lo que sus hijos están viendo en la televisión y lo que sus hijos están consumiendo a través de estos mismos aparatos que usted le ha regalado. Ese es el primer llamado. Segundo, quiero ser categórico. En Secretaría de Educación no tenemos agendas ocultas y esas ideologías modernas no tienen cabida en nuestra administración. Y lo reafirmo una vez más. Mientras yo sea ministro de Educación, eso no se va a enseñar en nuestras escuelas. Por otro lado, le hago un amplio llamado a todas las iglesias y las diferentes denominaciones que tiene nuestro país. Le hago un llamado a todas las fuerzas políticas del país que no convirtamos esto en campaña electoral y que esto no convierta en campo de batalla en nuestras escuelas y nuestros colegios. Que pongamos como prioridad y en el sitial sagrado que se merecen nuestras niñas y nuestras niñas, porque esos son nuestros niños y niñas sagrados. Y en conjunto, en una verdadera cátedra de democracia, entre todos los sectores, construyamos ese reglamento para que esos datos terroríficos de embarazos infantiles y de abuso sexual en nuestro país no se siga desarrollando. Y como decía el profesor Sabión, yo sí estoy convencido, nuestra sociedad en sus valores cívicos, patrióticos, morales y espirituales puede ser restaurada. Yo le hago un llamado aquí personal a todos los líderes religiosos, a toda la sociedad. Póngannos en oración. Póngannos en oración, acompáñenos en este proceso y no tengan miedo de ir a discutir estos temas. Nuestros niños y nuestras niñas lo demandan. No hay tiempo que perder. La concertación para construir este reglamento es ahora. Gracias. Padres y madres, nosotros los periodistas, tenemos que contribuir con esto. Si usted oye ese reggaetón, apáguelo a su hijo. Porque si uno no hace nada, y como bien dijo el ministro, es que de repente uno no le para bola a la letra. No. Pero los hipotes sí. Y los hipotes la cantan. Y de repente inconscientemente los hipotes ni saben la profundidad de eso. Claro.
Y eso es en todos los idiomas, no Sí, solamente claro. es en español. Sí, es que es de Bad Bunny. La letra en inglés también, hay unas canciones en inglés terribles, igual, ¿verdad? Es el mensaje satánico en algunos casos. Sí. El mensaje satánico en algunos casos en canciones está, en francés, en inglés, en alemán, en todos los idiomas. Por eso uno tiene que estar al día con eso. Bien, muy interesante el programa. Muy bien el ministro, muy bien los panelistas. Lo que dice don Carlos, si su hijo está en una escuela bilingüe, párele bola a lo que está escuchando también. Padres y madres, tenemos que ver qué pasa con nuestros hipótesis. Buenos días, gracias, que estén bien.